Buenos días compañeros, buenos días profesores. El día de hoy les voy a hablar de lo que es la unidad número 3. En realidad son 4 temas, lo que vamos a tratar de abordar brevemente con cosas concisas y recordando más que todo. Quien les saluda el día de hoy es Katie Curianato y pues voy a estar encargada de hacerles recordar los temas tratados en clase. Nuestros objetivos principales son aclarar y mejorar con respecto a las dudas de los temas de la unidad 3 y consolidar lo aprendido en clase. Vamos a iniciar lo que es trauma torácico. Con una pequeña introducción, recordamos que lo que refiere a trauma torácico va a ser enfocado tanto a los pulmones como al mediastino, en donde va a estar localizado el corazón. Recordemos que una lesión penetrante, si nos referimos a lo que es pulmón, puede ser causante de un neumotórax simple, un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un hemoneumotórax, y esto nos puede dar un colapso del pulmón. Entonces, recordemos que es importante la ventilación del paciente, que las vías aéreas estén permeables para que así haya un correcto traslado. En este tipo de pacientes, generalmente este tipo de lesiones van a darse por fuerza contundente, es decir, las lesiones son bastante fuertes, en lo que consta una presión que va a recibir el cuerpo y no va a ser aguantada por el tal. Como ya lo había mencionado, tenemos varios tipos de neumotórax, eh, y también tenemos lo que son trauma torácico, lo que son fracturas de costillas, que generalmente van a ser dolorosas. El paciente va a referir bastante dolor intenso. Este lo podemos tratar de inmovilizar a nuestro paciente y transporte rápido. Se puede aplicar algo para el dolor mediante vía intravenosa. En el caso de lo que es hemotórax, neumotórax, nosotros vamos a tratar de que nuestro paciente se mantenga estable para que en el hospital pueda ser atendido de la manera adecuada. Nuestra evaluación va a ser básicamente con la evaluación primaria, el XABCD. Tratemos de mantener, si nuestro paciente tiene un neumotórax abierto, tratemos de que este se vuelva un hemotórax simple, si es posible, o un hemotórax atención, un hemotórax simple para que nuestro paciente tenga más tiempo para el traslado. Recordemos también que tenemos distintos manejos, por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen, donde vamos a aplicar en este caso una jeringa, para que en un hemotórax atención pueda liberar la presión que se está generando y este se convierte en un neumotórax simple. En lo que refiere al mediastino, tenemos distintos tipos de situaciones. Una de ellas es la condición miocárdica, la cual generalmente en el momento del accidente nuestro paciente solo va a tener unos cuantos minutos y pues posiblemente fallezca. La evaluación va a ser la misma, básicamente el XABCDE, tenemos que tratar de que la vía sea permeable, tratar hemorragias, porque es importante reconocer que nuestro paciente debe presentar una correcta oxigenación del cuerpo. Lo que es ruptura valvular miocárdica también se va a tratar con el XABCD. En lo que refiere a taponamiento cardíaco, conmoción cardíaca, ruptura traumática de la aorta, pues la ruptura traumática de la aorta va a ser la que también nos va a dar muy poco tiempo para la atención del paciente. Recordemos que este tipo de pacientes no solamente pueden ser los accidentes, se refiere a los accidentes de tránsito, sino también a los pacientes que, por ejemplo, le dieron un puñete en la parte del tórax, parte del esternón. Entonces, puede generar una conmoción cardíaca, o incluso por la fuerza, si se le da a un niño, por ejemplo, puede causar una ruptura traumática de la aorta. Entonces, el manejo, recordar siempre el XABCD y tratar de que el transporte sea lo más rápido posible para que nuestro paciente pueda ser atendido por las personas adecuadas. Avisar al hospital la situación del paciente para que, si es necesario atención quirúrgica, si es necesario transfusiones, entonces el hospital esté preparado para esto. Con lo que consta trauma abdominal, como pequeña introducción, recordemos la cavidad peritoneal, que nos va a referir a la parte posterior, más que todo, donde va a estar el intestino grueso, el páncreas, los riñones, y en la parte de la cavidad retroperitoneal vamos a encontrar el hígado, el estómago, el ilio. Entonces, en esta parte ya no vamos a hablar de los pulmones y el corazón, vamos a hablar más que todo de las vísceras, y pues recordemos que también va a tener una parte cinemática donde pueden ser traumatismos penetrantes o traumatismos contusos, que más adelante le voy a ir explicando. En lo que consta la evaluación, también es básicamente una evaluación primaria con el XABCDE. En lo que consta una evaluación secundaria, pues se va a hacer la inspección, palpación, auscultación y percusión. En lo que es auscultación y percusión, muchas veces no va a ser necesario porque generalmente se va a perder mucho tiempo. Si es que se da el tiempo y que nuestro paciente está en una situación, entre comillas, que se pueda hacer una auscultación o percusión, pues se le puede hacer, ¿no? Pero eso no va a variar mucho en lo que podamos reconocer de la situación del paciente. Por ejemplo, aquí he puesto una imagen en lo que respecta a, por ejemplo, fracturas de cadera. ¿Por qué he puesto este tipo de imagen? Porque este tipo de imagen el paciente va a sentir mucho dolor, va a tener mucho sangrado y puede que tenga lesiones en las vías genitourinarias.
Entonces, es importante la estabilización de este tipo de pacientes para reducir tanto el dolor, mejorar el traslado, para evitar una hemorragia también, ya que esta zona es bastante vascularizada y puede producirnos una hemorragia. Importante recordar la exploración física, reconocer dónde están las heridas de importancia. Si es que nuestro paciente está en una situación de peligro, tenemos que atenderla de inmediato para poder respaldar un buen transporte. En lo que consta de consideraciones especiales, tenemos tres tipos. En las consideraciones especiales, objetos empalados y evisceración. En lo que es objetos empalados, lo que tenemos que hacer es estabilizar a nuestro paciente, no retirar el objeto, tratar de que nuestro paciente no se esté riendo ni llorando, tratar de darle un soporte emocional y psicológico para que pueda tener un transporte adecuado y que esta no produzca hemorragias. En el caso de nuestro paciente tiene el objeto empalado y tiene una hemorragia, vamos a hacer presión alrededor del objeto sin retirar el objeto para que tratemos de controlar la hemorragia. En lo que es evisceración, vamos a encontrar un paciente donde va a tener alguna víscera o varias vísceras fuera del cuerpo y no vamos a poder meterlas. Vamos a tratar de mantener la temperatura y la viscosidad de esta con cloruro de sodio y con gasas para mantener esta temperatura. En lo que consta de los pacientes embarazados o pacientes obstétricas, recordemos que si nuestro paciente está estable, nuestro feto también va a estar estable. El transporte para este tipo de pacientes es generalmente hacia el lado izquierdo, se apoya hacia el lado izquierdo de nuestro paciente, y si en caso de ella tuviese una restricción cervical, se va a poner alrededor de 15 a 30 grados también en dirección hacia la izquierda para que nuestro paciente vaya de lado. Esto va a permitir que no taponemos la aorta. En lo que es traumatismo urogenital, como ya lo había mencionado hace un momento, generalmente estos pacientes tienen rupturas de cadera, entonces tenemos que hacer una estabilización de la cadera para evitar el sangrado, el dolor y que haya un transporte adecuado. En lo que consta trauma musculoesquelético, tenemos que reconocer el mecanismo de lesión, cómo es que este se ha dado, también mantener la calma, porque generalmente al ver quizás una extremidad saliendo o mucho sangrado podemos confundir como hemorragia. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener la calma, reconocimiento rápido y preciso para poder atender a nuestro paciente. En este punto vamos a hablar tanto de lo que son fracturas, es decir, huesos, ligamentos, tendones. Entonces vamos a hacer una aclaración con el consta de ligamentos y tendones. El ligamento es aquel podríamos decir, como pequeña conexión entre hueso con hueso, y el tendón es conexión entre músculo y hueso, perdón. En lo que consta la evaluación también va a ser de la misma manera. La evaluación primaria va a ser todas las atenciones van a girar en torno a la evaluación primaria. Es importante que sepamos reconocer cómo está nuestro paciente para poder atender. Recordemos que las hemorragias muchas veces son incontrolables, entonces tenemos que tratar de controlarlas. Y en lo que consta una evaluación secundaria, generalmente se va a dar durante el trayecto al hospital. Tenemos tipos de hemorragia, la arterial y venosa, que son las más que van a ser más abundantes. La arterial va a salir salpicando por todos lados y la venosa va a ser como si estuviese saliendo baba. En el caso de las fracturas, tenemos fractura abierta y fractura cerrada, y la luxación pues es la salida del lugar del hueso, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto para poder hacer una evaluación precisa. En las consideraciones especiales tenemos síndrome compartimental, extremidad destrozada y amputaciones. Vuelvo a repetir, es importante que sepamos reconocer si este tipo de situaciones van a poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un accidente de tránsito y tiene una extremidad destrozada y vemos que nuestro paciente está inconsciente, no respira, entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? ¿Atender la extremidad destrozada o asegurarnos las vías aéreas? Si cabe la posibilidad de atender las dos cosas al mismo tiempo, pues perfecto. Un compañero se encarga de atender la extremidad, evitar que haya una hemorragia, y otro compañero al mismo tiempo se encarga de las vías aéreas. Pero en caso de que estemos solos, de cosas sería bastante difícil, ya que somos prehospitalario. Bueno, primero la vía aérea y luego se atiende la extremidad destrozada. En el caso de amputaciones, recordemos que si el miembro amputado está ahí, tratemos de mantener en una temperatura estable este miembro, recogerlo, limpiarlo con cloruro de sodio y transportarlo junto con el paciente. Por último, voy a comentar un poco sobre lo que son quemaduras. Tenemos que reconocer los tipos de quemaduras que hay. Puede ser por su profundidad o por el tipo de elemento con el que se ha quemado nuestro paciente. En lo que es profundidad tenemos primer grado, segundo grado y tercer grado, donde ya en tercer grado va a afectar más profundamente a nuestro paciente. Y en segundo grado afecta de una manera menos, o sea, no va a estar afectado, va a ser más dolorosa, ya que va a estar afectado nervios. Entonces va a sentir mucho dolor el paciente. En primer grado va a ser bastante superficial, en diferencia del tercer grado, que ya los nervios pueden estar calcinados, entonces muchas veces no se siente el dolor. En lo que consta la evaluación, volvemos a repetir lo que es la evaluación primaria.
muchas veces se va a necesitar reanimación, entonces va a ser importante que le pongamos quizás una máscara de oxígeno para que nuestro paciente contenga una mejor, si cabe la posibilidad de ponerle una vía intravenosa, pues se hace lo posible por ponerle una vía intravenosa, porque este tipo de pacientes van a requerir bastante respaldo de cristaloides, porque va a tener una pérdida alta de cristaloides. Entonces, tenemos que tratar de ponerle una vía. Si es que en caso no se pudiese, tratar de hacer un transporte rápido, pero también incluso con trapos húmedos podemos utilizar como para que disminuir la temperatura con la que está nuestro paciente, sin llegar a una hipotermia. Tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Tratar de disminuir la temperatura a la cual ha llegado por la quemadura sin llegar a una hipotermia. En lo que consta una evaluación secundaria vamos a tener la regla de los 9 o también podemos utilizar el método Palmar. En la regla de los 9, como bien su nombre lo dice, vamos a dividir las partes del cuerpo en alrededor de un 9% cada parte, ¿no? En toda la cabeza sería un 9%, la parte de la cara sería un 4.5. Igual en los brazos, todo el brazo sería un 9%, pero en la parte anterior sería 4.5 y en la parte posterior sería 4.5, así nos va un 9. En el caso de un infante, no se va a manejar exactamente de 9 en 9, se va a manejar 18, porque va a tener la cabeza un poco más grande, el tórax y el abdomen, 18 tórax y 18 abdomen. En el método Palmar vamos a utilizar la palma de la mano y según la medida de vamos a dar un porcentaje aproximado. Recordemos que estos son porcentajes aproximados. En el manejo de quemaduras es importante reconocer cómo se encuentra nuestro paciente, si nuestro paciente está alterado, si es un paciente que está calmado. Si nuestro paciente está alterado, tenemos que tratar de actuar mucho más rápido, tratar de darle calma, vigilar a este paciente, porque obviamente muchas veces la desesperación va a generar más traumatismo del que ya hay. Si nuestro paciente está se puede manejar bastante con nosotros, entonces vamos a empezar a evaluar dónde está la lesión, cuál es la localización, qué es lo que pasó, porque esto nos va a servir mucho para saber con qué tipo de quemaduras estamos trabajando. Eso más adelante voy a comentar con respecto a qué tipo de quemaduras por el agente, ¿no? Entonces, reconocer qué tipo de quemadura, estamos hablando de una temperatura de primero o segundo grado. Generalmente las de primero o segundo grado pueden ser ambulatorias, no necesariamente van a necesitar un transporte rápido, puede ser un poco más lento, puede ser un poco más calmado. En lo que consta, muchas veces segundo y tercer grado sí va a ser necesario el transporte hospitalario bastante rápido, ya que estamos con riesgo de pérdida de vida de nuestro paciente. Sobre todo si es que, por ejemplo, nuestro paciente tiene una quemadura en la cara, ¿no? Porque la vía aérea va a estar afectada, ya sea por el humo o incluso por quemadura. Es importante mantener nuestro paciente calmado, como ya hemos mencionado, cloruro de sodio en la misma quemadura y tratar de ponerle gasas húmedas para que disminuir el calor y disminuir también el dolor. Esto ayuda bastante con el dolor. A una temperatura, incluso podemos utilizar agua, ¿no? Pero esta temperatura ya sea del cloruro de sodio del agua tiene que ser temperatura ambiente, no puede ser helada ni tampoco tibia porque si es que fuera helada, pues podemos generar una quemadura por hielo, ¿no? Y si fuera tibia, pues vamos a generar más dolor. En las consideraciones especiales, como les había mencionado, tenemos ya por el agente, ¿no? Lo que consta quemaduras eléctricas, lo que primero que tenemos que hacer es asegurarnos tanto la vida de nuestro paciente como la de nosotros. Tratar de, si es que es por quemadura, tratar de bajar la palanca para que no continúe generando, para que no continúe transportando electricidad y tratar de ver con un palo, puede ser con un palo de escoba, que no sea conductor obviamente de electricidad para poder tratar a este paciente. En lo que consta de quemaduras circunferenciales, vamos a tratar de que, bueno, estos no van a ser pacientes que han quemado, va a tener bastante complejidad y el tratamiento, como se puede ver en la imagen, es muchas veces subdérmicamente tratar de abrir ciertas partes para que el paciente pueda tener el movimiento necesario para una respiración, para que pueda inhalar y aspirar. En este caso va a ser definitivamente con ayuda, ya sea ayuda mecánica o ayuda por válvulas. Esto generalmente se va a tratar sí o sí en el hospital. En lo que consta lesiones inhalatorias, tenemos que reconocer si nuestro paciente está en la capacidad aún de poder respirar por sí solo. Si en caso no estuviese, reconocer si podemos utilizar la boca o la nariz para poder hacer una intubación. Si es que no se pudiese, pues vamos a tratar de hacer un transporte rápido, vamos a tratar de quizás hacer una traqueotomía, si es que cabe la posibilidad de hacerla, o incluso directo al mismo pulmón para que podamos transportarlo. En lo que consta lesiones por frío, quemaduras por rotación y quemaduras químicas, también vamos a hacer otro tipo de lesiones por, obviamente, quemaduras. Las lesiones por radiación, la más común, pues son las quemaduras por sol, cuando van a tomar sol y pues se exponen demasiado tiempo, entonces va a producir una irritación bastante grande. Estas pueden ser tratadas muchas veces con cremitas para la piel. En lo que son lesiones por frío, muchas veces puede haber pérdida porque nuestro paciente va a llegar muchas veces con en este caso, ¿no?, los dedos necrosados y pues muchas veces se va a tener que haber una amputación. Hay que tratar de evitar que llegue a ese extremo. En lo que consta quemaduras químicas, pues va a ser un poco más tedioso tratarlos ya que ha sido por agente químico. Lo único que podemos hacer como agentes prehospitalarios es garantizar un transporte adecuado, garantizar un transporte seguro para nuestro paciente para que en el hospital puedan atender. En lo que consta abuso infantil, vamos a encontrar quemaduras bastante
específicas. Generalmente las quemaduras van a ser como salpicones, no va a tener un punto específico. En el caso del abuso infantil podemos ver, incluso aquí, que nuestro bebé o nuestro niño tiene las quemaduras en una zona específica, en el área del trasero y en el área de las pantorrillas. Quiero acabar con una pequeña frase que dice lo siguiente: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Bien, bien. Muchas gracias.